Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Tardes. Bueno, de nuevo, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que estén conectados, esperando que se encuentren bien, que todo esté caminando dentro de lo bueno, de las cosas tal y como las tengan planeadas. Hoy en día, como estamos, pues, con todas estas situaciones y demás, pues, yo creo que el hecho de estar, pues, haciendo nuestras actividades, trabajo, estudio, es realmente un logro importante, importantísimo. Sabido de que hay muchas personas que hoy, pues, no lo lograron o no lo están logrando. Algunos ya, pues, incluso no lo lograron porque ya no están incluso con nosotros, y otros porque por diferentes situaciones han tenido que dar giros enormes, giros totalmente, como decimos, de golpes de timón, y que les ha impedido seguir con temas de estudio, con temas de trabajo, con muchas de esas situaciones que muchas veces, según ayer, decíamos, qué pereza tal cosa, qué pereza ir a clases, a veces decíamos, qué pereza a veces en las mañanas cuando había que levantarse, ir a trabajar, pues, o muchas veces incluso, a veces decíamos, qué pereza ir al supermercado. Y hoy, viéndolo en la realidad que estamos, pues, esas tres cosas como ejemplos así muy sencillos, ¿verdad? Y muy importantes, pues, son todo un privilegio, ¿no? Todo un privilegio para muchos, que gracias a Dios, pues, se puede tener y se pueden hacer, porque como les decía, lamentablemente otros o no lo están logrando o ya, pues, incluso no lo lograron. Entonces, vale, pues, hacer una reflexión sobre este tipo de cosas y pues valorarlas. Yo creo que si algo nos tiene que dejar de enseñanza al final del camino, toda esta situación que estamos viviendo es, qué tipo de cosas tenemos que valorar, ¿ok? Lo que verdaderamente es importante, la vida, la familia, el disfrutar de momentos de compartir y de algunas otras cosas que a veces pasamos por alto, son las cosas que realmente hoy nos hacen falta, y a veces hasta nos ponen en una posición de intransigencia, de mal humor y demás. Y quisiéramos hacerlas, ¿verdad? Pero cuando se nos priva de algo, es cuando realmente comprendemos a veces el verdadero sentido, el peso que eso tiene, y pues yo creo que pues sí, definitivamente ahora toca hacer esa valoración de qué es lo que realmente es importante para la vida. Señores, de nuevo, buenas tardes, me da mucho gusto que estén. Vamos a ubicarnos nuevamente en la materia, lo que hemos venido viendo. Antes de
de iniciar ya con la materia, pues no creo, o por lo menos no he recibido en los últimos días correos de nuevos ingresos. Entonces, nada más la pregunta de rigor. Todos están ubicados en grupos, ya no hay ninguno que no tenga grupo. Están los grupos conformados de acuerdo a cómo están publicados en mediación, o han habido algún cambio que todavía tengamos que aplicar. Me parece que ya es como a este momento ya el momento como que eso tiene que estar completamente listo. Entonces, si por favor hay alguno que todavía por alguna circunstancia no esté ubicado en un grupo, hágamelo saber para ver qué pasó y cómo lo resolvemos rápidamente, porque ya no podemos, ya no puede ser que ninguno esté sin grupo, ¿ok? Entonces, por ahí tener ese tema, ¿ok? Resuelto. Bien, entonces vamos entonces a ubicarnos en la materia. Vamos a ver cómo nos va hoy. Puede que hoy a lo mejor tengamos una sesión un poquito más pequeña por un temita ahí que tengo que resolver. Pero bueno, vamos primero por acá, compartamos. Permítanme. Partimos por aquí. Ok. La sesión anterior estuvimos hablando sobre los derechos, de las acciones y demás, cosa que pues obviamente ahí vamos a revisar todavía con más detalle, con más prácticas y demás. Yo espero ya en la próxima sesión hacer una práctica ya combinada. Cuando digo combinada es mezclando los temas y ya metiendo algunos otros ejercicios. Entonces, pero ahorita pues vamos a avanzar con esta parte de la materia y hablar un poquito de lo que es el valor de la empresa. El valor de la empresa definitivamente son sus activos, ¿okay? Sus bienes, y definitivamente pues esa está compuesto de cómo están financiados esos activos, ¿okay? El valor como tal, recordemos la ecuación contable, activo es igual a pasivo más patrimonio. Entonces lo vemos ahí en este resumen. Básicamente ese valor de la empresa, diríamos, es el valor de mercado de la deuda y el valor de mercado de las acciones. No es que una deuda uno pueda llegar y negociarla y decir ahora pago menos, ahora pago más, aunque eventualmente, ¿verdad? Dado circunstancias X, a veces de iliquidez o algunas cosas de ese tipo, se pueden dar negociaciones, ¿ok? Negociaciones en las cuales hay algunos cambios en el tema de los pasivos que bien podría ser una disminución. Pero no porque te cobren menos, sino porque a veces la deuda en sí, el valor, conlleva que ha ido capitalizando los intereses, que a lo mejor no se han cancelado o alguna otra situación similar de esas, ¿verdad? O comisiones que tienen que agregársele. Y en un momento dado, con la negociación, pues se logra pagar menos. Se negocia y se dice, bueno, y para poder salir del pasivo, le voy a pagar esta cantidad que viene a ser el principal. Y se negocian los intereses, o se negocian algunas otras cosas que se pueden haber capitalizado. Por eso es que a veces se habla de que puede haber un valor de mercado de la deuda, pero básicamente nos referimos al valor del pasivo. En el caso de las acciones, pues sí, hemos visto cómo el precio de las acciones se va o se puede mover, ¿verdad? Principalmente acciones de empresas que se manejan en los mercados financieros, bursátiles, ¿verdad? Y entonces por ahí que las fuerzas de mercado, llámese oferta y demanda, pues pueden llevar a cambios en el valor de las acciones y por tanto entonces si se mueve alguno de esos elementos de la ecuación, pues
haber un incremento o una disminución en este caso en particular, en el valor de la empresa. ¿Ok? Definitivamente, las reestructuraciones financieras o los cambios en la estructura de capital benefician a los accionistas sí, solo si el valor de la empresa aumenta. Es decir, cualquier reestructuración de capital, llámese un cambio de pasivos, que puede ser una reestructuración de pasivos que nos referimos básicamente a cambiar las deudas. O sea, tengo esta deuda, tengo 3 deudas, por ejemplo, con diferentes acreedores y puedo hacer una negociación para adquirir un nuevo préstamo y con ese préstamo juntar las deudas, por decirlo de alguna forma, porque agarro y le cancelo a los otros 3 y me quedo con uno solo. ¿Ok? Y ahí pueden haber temas de tasas, de plazos, de disminuciones en las cuotas y eso me beneficia el flujo de efectivo. ¿Ok? Entonces, realmente esos cambios en la estructura que podrían darse deberían beneficiar al accionista si el valor de la empresa aumenta o hacer un cambio, perdón, por ejemplo, en la estructura en función de decir, en este momento tengo 0 deuda, ¿ok? Y entonces voy a incorporarle deuda a la empresa, un 10%, un 20%, un 30%. Ese porcentaje, que no existe una receta, que bien podemos hacer algunos modelos que nos acerquen a esos porcentajes, podría darse de manera tal, que aumenten el valor del accionista o lo beneficien. No entendamos el beneficio al accionista solo porque el beneficio va a ser en función de un dividendo. Recordemos que el accionista recibe su beneficio en función, sí, el dividendo es una parte, pero el precio de la acción como tal es en muchos casos el más fuerte, porque realmente lograron comprar una acción a un precio y eventualmente la misma va subiendo y poder negociarla o venderla a un precio muchísimo mayor, porque hubieron negocios que realmente generaron valor. ¿Ok? Entonces, no malinterpretemos en el sentido de llegar y decir que solo, un segundo nada más, por favor. De que solo tiene que verse traducido en un dividendo, no. Realmente podría ser en un dividendo porque se generó un buen negocio y vieron utilidades y esas utilidades obviamente llegan y tiene la posibilidad de ser repartidas en dividendos, pero podría estarse al otro lado en función del aumento en las acciones. ¿Ok? Vean incluso, le hemos conversado en algún momento, de que cada decisión tiene sus riesgos. ¿Ok? Cada decisión tiene sus riesgos. Entonces, cuando hablamos de incrementar la deuda o de incorporarle deuda, viene el riesgo financiero, vienen los riesgos de mercado, porque las tasas pueden variar. Sí, se incorporan riesgos dentro de la estructura. Cada vez que hay una decisión en función de la empresa, así están asociadas a así tiene asociados sus riesgos. Como les decía, un riesgo de negocios, un riesgo financiero, por ejemplo. ¿Ok? Y aquí es donde entonces nos lleva a analizar un par de conceptos dentro de la administración financiera que se conocen como las preposiciones, la 1 y la 2, que son de M&M, de, de Modigliani, ¿ok? Y de Miller, ¿ok? Entonces, donde ya se trata de decir, ok, ¿cómo se ve afectado el valor de la empresa? ¿Cómo se ve afectado el valor de la empresa si se toma una decisión de una u otra? ¿Ok? ¿Qué significa de una u otra? O incorporarle deuda o incorporarle no incorporarle deuda. Y aquí entonces entramos en una dinámica de la parte de los impuestos. Los impuestos vienen a ser
obtener un papel, bueno, que siguen ingresando compañeros, vienen a jugar un papel importante dentro del análisis financiero. ¿Ok? Entonces, existen dos preposiciones. ¿Ok? ¿Qué dice la primera preposición? La primera preposición, que al final son postulados, ¿ok? Que son postulados, diría la primera. Minuto nada más. Dice que el costo de capital, perdón, es completamente independiente de su estructura de capital y es igual a la tasa de capitalización de una empresa, ¿ok? De su clase financiada solo con capital propio. El valor de la empresa resulta del potencial de ganancia y del riesgo de sus activos y no de cómo se financian sus activos. Bueno, vamos, cuando están hablándose de este tipo de postulados, como se ha dado con este y con muchos otros que ustedes han estudiado, hay quienes están a favor y quienes están en contra. O quienes defienden una tesis y quienes llegan y dicen, no, realmente tiene sus, no estoy de acuerdo y tiene sus validaciones que no son esas que ahí se señalan, ¿ok? Entonces lo mismo pasa acá. Esta primera dice, ok, en un mundo sin impuestos, ¿qué pasa en un mundo sin impuestos? Realmente el valor de la empresa va a ser el potencial de ganancia y el riesgo de sus activos y no cómo se financia. ¿Ok? No importa si se financia con deuda, no importa si se financia con capital. Pero, ojo, sin impuestos. ¿Por qué sin impuestos? ¿Y por qué el tema de los impuestos como papel importante? Porque recordemos que la deuda que tiene un escudo fiscal. La deuda, el gasto por intereses, el uso de la deuda, la carga financiera, tiene un escudo fiscal. ¿Ok? Entonces, y eso es lo que hace la diferencia. Y eso es lo que hace la diferencia de por qué se dice que el valor de la empresa no va a estar en función de cómo se financia, sino realmente del riesgo de sus activos. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué pasa con la número 2? Y ahorita las vamos a ver con un par de ejemplos. Básicamente lo que señala es que, a contrario de la primera, al contrario de la primera, en donde decía que el valor no es, que es el resultado de ganancias, perdón, el potencial de ganancias está en función del riesgo y no cómo se financia, aquí la número 2 sí considera el cómo están financiados los activos, porque dice que el costo de capital depende de tres factores: de la tasa de rendimiento, del costo de la deuda y de la razón de deuda capital, es decir, cuánto, ya no solo el costo, sino cuánto está financiado. Y eso va a tener un impacto dentro de la rentabilidad de ese capital, ¿ok? Dentro de la rentabilidad de ese capital. Ahorita para ver esto, disculpen que me adelante, pero vamos a ir a ver unos ejemplos. Este que ya incluso ya nosotros lo habíamos conversado en su momento cuando estuvimos viendo el tema de la estructura, partiendo de una empresa que ambas tienen 1000 de utilidades, una tiene intereses, la otra no tiene intereses, bueno, no tiene deuda, perdón. Entonces vemos cómo paga menos impuestos, ¿ok? Paga menos impuestos y eventualmente cuando ya vamos al flujo efectivo de los activos, vemos cómo definitivamente hay un mayor valor, un mayor valor en función, perdón, en la empresa que no tiene, que la empresa que tiene deuda, que tiene carga financiera, versus la otra que no lo tiene. Entonces, por ahí que realmente el tema de los impuestos, producto de la protección fiscal, tiene un impacto en el valor de la empresa, ¿ok? Porque tiene un ahorro y ese ahorro definitivamente se ve incorporado dentro de la empresa, dentro del valor como tal que tiene la empresa, ¿ok? Permítanme, entonces ya nosotros lo vimos y aquí es donde quiero llegar precisamente, ¿ok? ¿Qué pasa con la suposición 1 con impuestos y qué implicaciones tiene en la empresa? ¿Ok?
tenemos aquí estos datos. Una utilidad antes de intereses e impuestos, una tasa de impuestos, tenemos una deuda, tenemos el costo de la deuda y tenemos un costo de capital de la empresa sin deuda, ¿ok? Donde no existe absolutamente nada de pasivos. Muy bien. Entonces, si nosotros vemos este ejemplo, ¿ok? Si nosotros vemos este ejemplo, recordemos que el valor de la empresa, como cualquier activo financiero, va a ser el valor presente de sus flujos futuros, ¿ok? El valor presente de sus flujos futuros, ¿ok? Recuerden que el valor presente es simplemente que los flujos que se van a generar dentro de un tiempo, traerlos a hoy. Y para ello utilizamos una tasa de descuento, que es el costo de capital. ¿Y de dónde sale ese costo de capital? Bueno, ya hemos conversado y más adelante nos toca verlo con mayor detalle. Podría ser de algún modelo, el modelo de asignación de activos de capital, o bien podría ser el costo de oportunidad que el accionista tenía de dónde estaba su dinero colocado antes de entrar en la empresa, o bien con base en los datos de mercado que el accionista determine cuánto se quiere ganar, ¿ok? Porque la verdad es eso, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con el valor de la empresa con estos datos que nosotros tenemos acá? Si veamos la utilidad, perdón, si veamos la utilidad de 151,52 y le quitamos los impuestos y eso nos queda en un valor de 100, entonces al tomar eso y descontarlo, ¿ok? Y descontarlo, nos da un valor de la empresa de $500, ¿ok? De $500, ¿ok? Entonces ahí realmente ese sería el valor de la empresa, no tiene deuda y listo, perfecto, ahí no habría no hay nada que decir. Pero cuando ya incorporamos el tema de los impuestos con deuda, ¿verdad? Vea que aquí tenemos el tema de la deuda. El ejemplo nos decía también que tenemos una deuda de $500. Entonces, cuando tenemos esa deuda de $500 y le aplicamos a esos $500 el porcentaje de impuestos, ¿ok? Nos da un valor de 170, ¿ok? Que si se lo sumamos a los 500 que teníamos de capital accionario, nos da un valor como tal de la empresa de 670, que si le quitamos los 500 que tenemos de deuda, nos va a quedar entonces que el capital accionario es de $170, ¿ok? La empresa tiene un valor total de 670, si la deuda en su valor de mercado tiene $500, entonces el capital accionario es 170. ¿Por qué esos datos son importantes? Porque esos datos son los que nos van a permitir determinar la razón de deuda. ¿Ok? ¿Cuál es la razón de deuda? ¿Cuánto de el valor de la deuda está siendo soportado por el capital? Y eso es la razón deuda capital. ¿Ok? Entonces, en el escenario original, que era el primero que teníamos, vean que el costo es de un 20%. ¿Ok? Ese es el costo del costo de capital. Un 20%, puro principio, que lo veíamos incluso por acá. Costo del capital de la empresa sin deuda. Cuando ya le incorporamos la deuda, ¿qué pasa? Que entonces, para efectos de la determinación del costo de capital, tomando en consideración la preposición 2 de M&M, que es con impuestos, le tenemos que calcular una fórmula que nos dice el costo de capital sin deuda más la relación que existe entre la diferencia entre el costo de capital sin deuda menos lo que corresponde a la tasa de interés. Vean que en este caso la tasa de interés, que es el costo de la deuda, es de un 10%. Entonces aquí, 0.20 menos 10% multiplicado por la razón precio-utilidad. La razón deuda capital y el elemento de impuestos. Entonces vean que nos queda, nos da un valor de 39.40. Profe, Hola.
Perdón, me perdí un toquecito con eso. ¿Qué es lo que estamos sacando con esto, con este RE? Con este RE estamos calculando el costo del capital accionario, ¿ok? En el primer escenario no hay deuda, ¿ok? El primer cálculo que hicimos, que nos da un valor de 500, no hay deuda. 20% es el costo de capital accionario, ¿ok? Cuando ya le incorporamos deuda, entonces se le incorpora riesgo, se le incorpora la razón, deuda capital, tiene el efecto fiscal, y entonces este costo que estamos calculando ahora, que nos da 39,40, es el costo del capital accionario. Aquí es donde vemos cómo el accionista empieza a asumir riesgo. Sí, claro, empieza a asumir riesgo porque vean qué pasa, su costo de 1,20 a 1,39. Pero ¿qué pasa para la empresa? Vean lo que pasa para la empresa. Al tener ahora un costo de capital de 39,40, también tiene ya su estructura, no solo con capital, sino también con una porción de deuda. Entonces, del valor total de la empresa, que son 670, ¿ok? Si es el valor total de la empresa, que es 670, sacamos 170 entre 670, o sea, ¿cuánto de eso está financiado con capital accionario? ¿Cuánto está con deuda? El costo del capital accionario ahora ya no es un 20, es un 39,40. Claro, es más, hay más riesgo porque es deuda. El de la deuda es solo un 10%, pero además tiene escudo fiscal. Por eso es que lo multiplicamos por la tasa de impuestos. Entonces, al final, obtenemos un costo de capital promedio ponderado de un 14,92. ¿Ok? Un 14,92. Entonces, vean lo interesante. Es es mucho más bajo que el costo de capital de la empresa sin deuda. Ahí es donde vemos que el financiamiento realmente ofrece ventajas, ¿ok? Y empieza a aumentar el valor de la empresa. ¿Por qué se dice que aumenta el valor de la empresa? Porque este costo de capital más bajo le permite a la empresa tener un financiamiento más bajo e incorporar o tener la oportunidad de incorporar proyectos de rentabilidades que no sean tan altas y que entonces incluso conlleven menos riesgos que aquellos que pudiera tener que incorporar si solo se tiene que financiar con recurso propio. ¿Ok? Esas son las grandes consideraciones en relación a qué pasa cuando se tiene deuda y qué pasa cuando no se tiene deuda, y principalmente el elemento de peso ahí considerable es no solo la incorporación de la deuda, sino el escudo fiscal que tiene. ¿Ok? ¿Sí me siguen? Ok. Bueno. Antes de pasar de esta diapositiva, en mediación está una práctica. Yo les subí una práctica que se llama preposiciones. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios para poder contextualizarnos un poco mejor con estos elementos y poder ir viendo qué pasa con los cambios de estructura. ¿Ok? Lo voy a colocar también aquí en el chat, por si alguno no puede ingresar a mediación, desde acá lo pueda también accesar. ¿Ok? Permítanme. Aquí está. Ok, está en mediación y lo tenemos también en el chat. Ok, vamos a ver. Permítame un segundo nada más que siguen ingresando compañeros.
Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Starbucks. Ok. Vamos. Ok. Vamos a ver. Ok. Bueno, ahí nos dan en esta práctica, nos dan un estado financiero, nos dan información adicional y nos piden determinar la estructura, el costo, qué pasa con el tema de las preposiciones y qué pasa si la empresa hace algunas variaciones. ¿Cómo se estaría afectando ese costo de capital promedio ponderado? ¿Ok? Entonces, vamos a ir entonces calculando sus valores. Voy a compartirles, voy a compartir una pantalla. A ver hasta dónde nos... Ok. Entonces, por ahí tenemos la primera pregunta que nos hacen es, determine la estructura de capital, ¿ok? Y el costo de capital promedio ponderado. Realice una tabla para su cálculo. Cuando estamos hablando de determinar la estructura, ya ustedes bien lo saben, entonces estamos
partiendo de que tenemos que utilizar las fuentes de financiamiento, ¿ok? Las fuentes de financiamiento y son fuentes de largo plazo, ¿ok? Entonces, dentro de las fuentes tenemos, por un lado, la deuda y por otro lado tenemos el capital contable, ¿ok? Capital contable. Entonces, ocupamos encontrar los saldos de las operaciones, ¿ok? Los saldos de esas fuentes. Entonces, con base en la información que tenemos ahí, en el estado de situación, el balance general, ¿cuál sería el saldo de la deuda? ¿Cuál sería el saldo de la deuda? Ajá. Ok, ahí eso que vos acabas de decir es muy importante porque dentro de lo que se tiene que considerar es precisamente aquellas partidas que tengan costo, ¿ok? Y estamos claros que, por ejemplo, el tema de los documentos a largo plazo, por estar registrados en esa partida, estamos hablando de pagarés, estamos hablando de letras, estamos hablando de cualquier otro título que venga a respaldar un pasivo, tiene costo. Y por otro lado, sumamente importante el tema también de la porción circulante. Recordemos que la porción circulante es precisamente parte de la deuda de largo plazo. ¿Por qué? Porque simplemente lo que se hace es ubicarse en el pasivo circulante para efectos de saber que es cuotas que se tienen que pagar en un plazo corto, ¿verdad? Un mes, 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses, y que es importante que se tomen en cuenta para efectos de las razones financieras, ¿ok? Porque de lo contrario, podríamos estar calculando razones de manera incorrecta, ¿ok? Entonces, como bien lo decía el compañero, entonces, en la parte de la deuda, tenemos que el saldo son 3.602. ¿De dónde salen esos 3.602? Como se decía, los 3.202 de los documentos a largo plazo y la porción circulante. Con respecto a los otros pasivos de largo plazo, no tenemos, o por lo menos no se consideran, porque no sabemos que existe. Cuando se utilizan esas partidas de otros, que dicho sea de paso, como sugerencias, se los doy a futuro, para efectos de cosas a futuro, cuando ustedes estén administrando y cuando sean los contadores, lo que sea, eviten utilizar las cuentas de otros. Eviten utilizar cuentas, como dicen en algunos lados, cuentas ollas o cuentas que no están desagregadas, porque eso no permite disponer de información, detallada y eso limita los análisis, ¿ok? Y créame que es que hay empresas en las cuales utilizan esas partidas de forma desmesurada y entonces cuando se tiene que hacer algún tipo de análisis financiero, cuesta mucho porque no está la información desagregada. Entonces por ahí que no se obtiene, no existe esa riqueza, no se puede administrar esa riqueza de la información, ¿ok? Entonces ahí tenemos la deuda. Posteriormente hay que ir a ver la parte del capital. Profe, ¿Okay? ¿podría repetir de qué está compuesta la deuda? Documentos a largo plazo y la porción circulante. Gracias. Mucho ojo, estamos aquí recordando, que son temas que ustedes han visto, no metemos nada de cuentas por pagar porque esos son pasivos de corto plazo, ¿verdad? Del pasivo circulante solo incorporamos la porción circulante, ¿ok? Por otro lado, nos toca la parte del capital.
En el tema del capital, que es el capital contable, recordemos que en esta partida, en esta fuente, sí se considera, por ejemplo, las acciones comunes, lo que es el capital social, el capital pagado en exceso, porque en la partida de acciones comunes las acciones se registran a su valor nominal y en la otra partida se registra lo que se vendió por encima de su valor nominal. Y también se consideran las utilidades retenidas, porque esas utilidades retenidas son propiedad de los accionistas comunes. Entonces, en este caso, tenemos los 5.891. ¿Ok? Eso al final nos da un total de 9.493. ¿Ok? Y ya con eso entonces podemos determinar los pesos que tiene cada una de esas partidas. 3.602 entre 9.493, o sea, pesa un 37. Este es el saldo. Aquí tenemos el peso. 37,95, digamos. Vamos a cerrarlo. Ok, y por ende entonces 5.891. 5.891 entre, o por diferencia, como gusten sacarlo, nos da un 6205, ¿verdad? Recuerden que esto tiene que totalizar el 100%. Y después lo que hacemos es agregarle precisamente los costos. Ahí vienen en el ejercicio indicados cuáles son los costos. Vean que en este caso, para la deuda, se señala que es un costo de un 2,01%, y para efectos del capital contable viene un dato que dice que las utilidades retenidas tienen un costo de 21,43. Ese es el costo que utilizamos para efectos de el capital contable. ¿Ok? Entonces multiplicamos el peso por el costo, multiplicamos el peso por el costo, y ya podemos entonces obtener el costo de cada fuente, ¿verdad? Un 2,01 multiplicado por 0,3795. Un 0,76 y un 13,30. Gracias. Mira, no es un tema de gustos, es recomendación. En finanzas, como mínimo, se deben trabajar con 4 decimales. ¿Ok? Para un mejor cálculo, ¿verdad? Ahí ahorita para estos efectos no pasa nada si usamos 2, pero preferiblemente 4. ¿Ok? Profe. Pero vamos a ver quién más está. Profe, para efectos del examen, digamos, para ejercicios que sean como parecidos a este, Ajá. cuando uno tenga que sacar la estructura capital, por lo menos tal vez en periodos anteriores, siempre se insistía mucho con el tema de hacerlo con respecto al valor de mercado. Y si tuviera datos del valor de mercado, se podría hacer, ¿verdad? Si tuviera datos del valor de mercado, se podría utilizar, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces no siempre se tiene a disposición, ¿verdad? Entonces, para efectos del examen, depende de los datos que uno tenga, sería entonces la respuesta. Claro. Y si al final, en este caso, te proporcionan datos que te permitan hacer un cálculo más fino, como diríamos, ¿verdad? Pues vale, ¿verdad? Pero si no te los dan, no podemos inventárnoslo, ¿verdad? Es mejor trabajar con los datos del balance, porque ahí son los datos que te tienen como tal, ¿verdad? Que son oficiales. Ok, entonces, si ya conocemos cuánto es el costo de capital, entonces, ahora calculemos
cuánto es el costo de capital contable o el costo de capital accionario, tomando en cuenta las reposiciones y considerando el costo neto que teníamos o que tenemos ahora en la deuda anterior. Entonces, este es el costo, ¿verdad?, que vamos a utilizar de base. Ese 1406 es el costo que vamos a utilizar de base para efectos de calcular el nuevo costo de capital cuando le estamos incorporando. ¿Hola? Hola, hola. Ah, perdón. Profe, Sí. ¿cómo fue que sacó esos montos de 0,76 y el otro, el 13,30? Multiplicando el 2.01 del costo de la deuda por el 37.95. Recuerde que el 37.95 y el 2.01 también son porcentajes, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando vos multiplicas .3795 por 2.001, ¿sí?, te da un .76, ¿verdad? Ok. Si es que ha quedado un poco perdido ahí. Gracias, profe. ¿Verdad? Y esa multiplicación lo que da es como es decir, el costo de cada parte, digámoslo así. Este 0,76 sería el costo de la deuda. Ese .76 lo que viene a decir es... ¿Qué pasó aquí? Perdón. Un segundo, ¿no? Lo reseteó. Ok. Lo haremos de nuevo. ¿Me decías con la pregunta, Joaquín? Sí, nada más quería saber lo que representan ese 0,76 y ese 13,30%. Ok. Si ese 2.01, para irme un poquito para atrás, es lo que cuesta la deuda. Y el 21.43 es lo que pesa o lo que vale o el costo que tiene, perdón, el capital contable. ¿Ok? Lo que los accionistas exigen. Pero resulta que la estructura de la empresa no está ni 100% con deuda ni 100% con capital. Está en una proporción con deuda, ¿ok? Está en una proporción con deuda y en una proporción con capital contable, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Que lo que determinamos es el peso 37.95, 62.05, y esos pesos lo multiplicamos por el costo, y esa es la contribución, por decirlo de alguna forma, que hace cada una de las fuentes a la estructura o al costo de capital total que tiene la compañía. Entonces ese .76 es la parte del costo que está con deuda y el 13.30 la parte que está con capital. Vean, perdón, que profe, ni el 201 ni el 21.43. ¿Ok? Profe. Hola. Perdón, no sé si es que usted está consciente de que no está compartiendo la pantalla en este momento. Sí, correcto. Se lo estoy explicando a Joaquín el tema del que ya ustedes tienen la tabla ahí, ya la pusimos. Entonces, de dónde es que sale cada uno de esos valores, ¿verdad?
No sé si te queda claro, Joaquín. Sí, pero bueno, ahí más o menos, tal vez ahí lo vaya entendiendo mejor con los otros ejercicios. O sea, sí sé, digamos, como que cada una de esas partes, es el resultado, lo que representa es, sí, lo que pesa en general en la estructura de capital. Exactamente. Exactamente. Dentro de la estructura, cada uno tiene un peso. Ese peso, como ya lo vimos, es el punto 37 en el caso de la deuda, ¿ok? Ujú. Y el 6205 en el caso de el capital. Entonces, lo que hacemos es sacar un promedio ponderado. No es un promedio simple porque los elementos dentro del conjunto no pesan lo mismo. Entonces, por eso es que tenemos que sacar un promedio ponderado. ¿Cuánto es lo que pesa cada uno de esos elementos dentro del conjunto? ¿Ok? Y esa es su contribución. Esa es su contribución a esta parte del costo de capital promedio ponderado. Ahí ya sí lo ven. ¿Ok? Entonces, este 1406 se compone de deuda y de capital. Ok, listo. Gracias. Con gusto. Profe, Hola. una pregunta, ¿y qué pasa si la empresa solo se financia ya sea con solo deuda o solo capital contable? Entonces, ¿qué Ok, pasaría? vamos a ver. Que se financie con solo deuda es demasiado poco probable. Por no decir que imposible. Porque siempre tiene que haber capital para que sea empresa. ¿Ok? Para que sea una sociedad tiene que constituirse y para poder constituirse tiene que haber capital, tiene que haber acciones. Difícilmente una empresa va a estar 100% apalancada porque sería demasiado riesgosa para cualquier acreedor, por más buenos que fueran sus activos. ¿Qué sí puede pasar? Que esté 100% con capital. Eso sí es posible, porque hay empresas que deciden no tener deuda, lo cual eso sí es posible. Entonces, si por ejemplo la empresa solo tuviera capital contable, ya que no tuviera deuda, pues su costo en este caso sería el 21.43, por ejemplo. Nada más. ¿Sí me captas? Sí, profe, muchas gracias. Ok, perfecto. Ok, entonces, con base en ese 1406, ahora entonces vamos a determinar cuál es el impacto que tiene el costo de capital si ahora tomando en consideración las preposiciones las preposiciones 1 y 2 de M y M y obviamente tomando en consideración el costo que ya hemos calculado, ¿ok? Entonces, para ello, lo que hacemos es ir a calcular el costo del capital, el CAE, ¿ok? Para encontrar ese CAE, bajo este escenario, tomamos en cuenta el costo del costo de capital promedio ponderado, más la diferencia que hay entre ese costo menos el costo de la deuda, multiplicado por la razón deuda capital, ¿ok? Deuda capital. Y recordemos que en este escenario, tenemos que ir a hacer ambos cálculos. Entonces, con base en esto, calculen ustedes, y ya yo lo voy a ir haciendo acá, cuánto sería el costo de capital que se tendría ahora con esta consideración que acabamos de ver de las preposiciones. ¿Cuánto sería el costo de capital? Calcúlenlo, por favor. Y ya lo vamos a ir haciendo todos. Profe, el CAO era el costo de Costo de capital promedio ponderado.
Ok, gracias. Con gusto. Profe, Hola. ¿el KO se llama KO por algo en especial? Algo así, es que a veces me cuesta relacionar, por ejemplo, que el KO es el CCPP, digamos, entonces a veces se Sí, me olvida. no. Son simplemente formas de identificando. El K es al final el costo del equity, ¿verdad? Que es como se identifica, ¿verdad? El KD, el costo de la deuda, y el KO se le llama así al costo de capital promedio ponderado. Ajá, E es de equity y la O es de algo. No, generalmente es para identificar el costo de capital promedio ponderado. Ah, bueno, ok. Hola. Hola, la parte de D entre E, ¿tomamos los montos totales o los porcentajes? Ya tenés ahí los pesos. Los porcentajes, ok. Ujú. Pero de igual manera, no importa cuál tome, le va a dar lo mismo. Exactamente. De capital, el equity. Creo que Pedro preguntó por el ED. El, ED. el, de- Por el KD, perdón, más bien. el KE, el K sub E es de equity, el KD es de deuda. Ujú. La razón deuda capital. Profe, ¿verdad que en este caso el ejercicio se está haciendo teniendo en cuenta que no hay impuestos? École, yo sabía que faltaba esa pregunta. Claro, en este caso no tenemos impuestos y por tanto ya no nos los vamos no nos los vamos a inventar, ¿verdad? Pero eventualmente hay que considerar la parte de impuestos también. Ok. Sí, no, es que como decía el costo neto de la deuda, me hacía falta como la tasa de impuestos, entonces no, Ujú. no me calzaba. Bueno, gracias. Con gusto, hombre. Profe, Hola. perdón, una consulta. ¿El Ya. KO era el Costo de costo? capital promedio ponderado. Ah, ok. Que eso sería la suma de lo que sacamos al puro final, ¿no? El O 14.6. Ajá, eso. Perdón. Nos tiene que dar el costo de capital. Ujú. Ujú.
Ey, no. Más o menos como 21, 43, 44, dependiendo de la cantidad de decimales que se utilice. Hagan el punto C, por favor, también. Profe, Hola. estoy un poco confundida. ¿Esto que acabamos de hacer es con base en la preposición dos o la uno? ¿O es como la dos? Las dos. ¿Cuál es la diferencia que tenemos aquí? Que no hay impuestos. Entonces, Ok. al no haber impuestos, vean que no hay diferenciación, no hay afectación. Se da la incorporación de la deuda y al final el costo termina siendo el mismo. Ok, gracias. La diferencia la va a hacer el tema de los impuestos. Profe, Hola. ese M&M, es que no sé, tal vez no escuché, pero ¿qué es? ¿Un nombre de mercado, apellidos? No, son los apellidos. Ah, ok. Son apellidos de Emilio Mogliani. Ah, ok. Listo. No, eso es que tenía la duda ahí cuando lo vi yo. No estudiaba. Che, ¿será que no escuché? No recuerdo. Listo. Ok, con gusto. Las M&M's. Espero que no haya dicho eso, ¿no? No. Ah, ok. También, sí. Profe, una pregunta que me perdí. Adelante. Lo que sería la
estructura de capital vendría a ser la suma del porcentaje del peso por el porcentaje del costo, el 14.0613. Lo que vendría a ser, perdón. En ese ejercicio que acabamos de hacer, la estructura de capital sería ese 14.06. No. La estructura de capital está en función de cuánto es el peso que tiene cada una de las fuentes. Esto es la estructura. Ah, ok. ¿Ok? Que está financiado una parte con deuda, un 37.95 y otra parte con capital. Ok, el peso es la estructura. Esto viene a ser el costo de capital promedio ponderado. Cuando se habla de estructura, habla de cuánto es lo que pesa la deuda dentro de lo que usted tiene de activos, o cuánto pesa el capital, o cuánto pesa cada uno de lo que usted tiene en activos. Ok, ahora sí. Listo, gracias. Con gusto. Profe, ¿cuánto da la respuesta del punto C entonces? ¿Sí? La respuesta del punto C, el inciso C. ¿Sí? ¿Cuánto te dio? 25.48. 25. Sí. A no ser que haya hecho algo mal. A mí me dio 16.58. Igual a la compañera. Por ahí anda mejor el asunto. Es solo cambiar la razón deuda a patrimonio, ¿verdad? Deuda Sí, que es un 0.25 a 0.75, ¿verdad? Revisate ahí los cálculos. Está bien. ¿No da 16.58, profe? Por ahí anda. Porque tiene que dar... Ok. Por ahí, tenía que haberse planteado, más o menos. Profe. Hola. Tengo una pregunta. Ok, entonces, si me preguntan por el CCPP, ¿es CAE o el CAO o el porcentaje que sacamos al inicio ahí cuando agregamos los costos? Si te preguntan por qué, perdón. Es que, digamos, la pregunta que dice en la parte C, dice que si disminuye el costo capital promedio ponderado. Ajá. Dice, Entonces, eso significa que si tenemos... decide disminuir su apalancamiento con una estructura ahora de 25, vean que anteriormente la tenía en 38. Ajá. Entonces ahora la quiere pasar a 25. Y obviamente eso implica aumentar el financiamiento con capital, porque se tiene que mantener la estructura del 100%. ¿Qué va a pasar con el CCPP, con el costo de capital promedio ponderado? ¿Si va a aumentar o va a disminuir? Pero entonces tendríamos que volver a hacer otra vez deuda patrimonio, poner el peso, pero ahora 25.75, volver a aplicar el costo. Eso no hay que volver a hacerlo. Ajá, exactamente. Para volver a sacar otro CCPP. Correcto. Sí, implica dos cálculos. Hiciste un cálculo primero ahora, que es determinar el CAE, que es este que estamos determinando acá. Pero esta no es la respuesta. Ok, pero es que lo que no me queda bien claro es cuál es la necesidad de calcular el CAE en este caso. Porque nada más no hay que volver a hacer nada más el primer paso y ya. No, porque es que al final te está variando la estructura. Y cada vez que varía la estructura, usted puede tener un costo de capital. El costo de sus accionistas cambia. Pero hay que ver qué va a pasar una vez que aún con ese cambio, con el costo de capital promedio ponderado.
Ah, ok. Es que como en la primera, digamos, cuando calculamos la parte A, que sí que sacamos ahí la estructura del capital, ¿verdad? Y el capital no ponderado, pensé que era eso igual que la C, nada más que con 25 y 75 ya dado la primera parte de la A, digamos, que no hay que calcular la estructura del capital. Pero como no dice que calcule el capital contable o accionario, entonces no pensé que fuera necesario calcular el CAE. Ah, ok, pero sí es que sí lo ocupas. Vamos a ver, aquí estás variando la estructura. Al variar la estructura, el riesgo cambia, ¿cierto? Ok, vean que incluso esto a mí me está dando punto 1808. Sí, profesor, a mí me dio lo mismo. Ok, eso es lo que me está dando. Entonces, ahí el costo accionario, el costo del accionista está bajando. Vean que baja de un 21.43 que teníamos originalmente a un 18.08. Ok, el costo del accionista. Ok, está bien, el CAE. Pero ¿qué pasa con el KO? Esa es la pregunta que nos están haciendo. ¿Qué pasa con el KO? Y recordemos que el KO es precisamente el costo de capital promedio ponderado, donde tenemos que ver la parte de deuda y tenemos que ver la parte de capital. ¿Ok? Entonces, si ahora tenemos este costo para el accionista, porque disminuyó la cantidad de deuda, voy a hacerlo por acá, anteriormente la deuda era de 0.38, ¿cierto? Ahora está diciendo, bájela, o se bajó a 0.25. ¿Ok? El capital era de 0.62. Para mantener el peso del 100%, ahora esto tiene que llegar a 0.75. ¿Ok? El costo de la deuda se va a mantener en 2.01 porque no nos dan datos para variarlo. Pero ¿qué pasa con el costo de capital? Al haber una disminución en la deuda, porque ahora pasa de estar en 0.38 a estar en 0.25, entonces el riesgo del accionista se disminuye y por tanto él ve mejorado su costo. ¿Ok? Se da entonces que el CAE termina siendo, que es el que acabamos de calcular aquí, un 1808. ¿Ok? Guardando la estructura, deuda, capital, que ahora la deuda es de 0.25 y el capital es de 0.75 y el costo es de 2.01 y 18.08, ¿cuánto es el costo de capital promedio ponderado? Exactamente. Termina siendo un 1406, ¿cierto? Termina siendo un 1406. Por acá tenemos un 0,050, me parece, y un... Ok, bueno, por ahí más o menos, y vea que entonces termina siendo exactamente lo mismo. ¿Por qué no cambia? Por lo que ya vimos, jóvenes, porque no hay impuestos. El elemento diferenciador lo van a hacer los impuestos, el escudo fiscal que pueda haber en el uso de la deuda. ¿Ok? El escudo fiscal que pueda haber en el uso de la deuda. Háganse el otro ejercicio, por favor. Profe, una pregunta. Si hubiera lo que son impuestos, entonces yo nada más agarro el costo de la deuda y lo multiplico por 1 menos T para ya tener mi KD, ¿verdad? Exactamente. Vean que si tuviéramos impuestos,
1, ya ahí tendríamos que tener, para empezar tendrían que decirnos si la deuda es neta o la deuda es, si el costo de la deuda es neto o si el costo de la deuda es bruto. Y hay que tener cuidado, porque si ya me dice el costo de la deuda neto, ok, entonces ya le quitaron el tema de impuestos. Entonces ya ahí no le incorporaría, no tendría que quitárselo, ¿ok? A la deuda como tal, ¿ok? A la deuda como tal. Y dentro de la fórmula que veíamos ahora, acá, esta fórmula que teníamos por acá, le incorporaríamos esto, ¿ok? Obviamente multiplicado, ¿verdad? Si hubieran impuestos. Como no lo hay, pues sí, obviamente no lo aplicamos. Por eso es que aquí nos está dando un cambio en el costo de capital promedio ponderado, aunque se incremente o se disminuya la deuda, porque el elemento diferenciador lo van a hacer precisamente los impuestos. ¿Ok? Lo van a hacer los impuestos. ¿Sí me sigues? Sí, profe, muchas gracias. Ok, con gusto. Profe, Hola. yo tengo una pregunta, porque ahí en esa misma parte donde está explicando por qué usamos el cabo para el cálculo C, por qué usamos el cabo del cálculo A, si esos son los pesos primeros, y ya nos dicen que cambiemos los pesos. No, ¿Cómo? ajá, nos devolvemos a la otra, en la segunda parte. ¿Aquí? Ajá, ahí usamos el cabo de la primera parte, y ese cabo lo sacamos con los pesos del 37.95 y el 62.05. ¿Por qué usamos ese cabo? Porque lo que queremos ver es precisamente cómo se va a ver afectado ese KO. ¿Ok? Este KO, que es el que habíamos calculado, tenemos que tomarlo en cuenta porque es el que tenemos para ver ahora qué pasa cuando usted le cambia la estructura. Para ver qué le pasa al CAE del accionista. Es que, por ejemplo, yo lo que había hecho era agarrar esos nuevos pesos con esos porcentajes que ya el ejercicio había puesto, el 2.01 y el 21.43, y saqué el costo de capital promedio ponderado. Sacaste otro costo. No, no, no. Hice la misma... Ajá, ¿Sí? exactamente. Pero ese costo de capital lo usé con el que el ejercicio ya había dado. ¿Con 21.43? Ajá. No, ¿por qué? No Es debería. que, porque así empezamos, ¿cómo le digo? Así empezamos la primera parte, y como el punto C nada más dice, se cambian los pesos, pues así empezamos el punto A, así empecé el punto C, digamos, llevando esa Bueno, pues, lógica. no, totalmente de acuerdo, pero si fueran elementos independientes. Pero cuando vos tenés aquí, que es una consecución de datos, por ejemplo, usted le dice, ok, ¿qué pasa con la estructura acá? Usted lo calcula. Ahora usted lo va a cambiar. Si la empresa decide, tomando en cuenta que usted viene haciendo lo anterior, si usted decide cambiar la estructura, usted tiene que tomar en cuenta lo que ya tenía y cómo lo ha afectado con lo nuevo. Ok. Diferente que fuera, ok, sin considerar lo hecho en el cálculo B, ¿qué pasa con tal cosa? Ahí sí le puedo decir, váyase entonces y tome los datos originales, ¿verdad? Ujú. Ok. Si terminan ese, trabajan el siguiente ejercicio, jóvenes, por favor.
Profe, y en este ejercicio que me dice que su deuda tiene un costo financiero del 8, ya me lo está dando entonces neto. Ujú, correcto. Ok. Profe, Hola. una pregunta para ejercicios futuros. Si me dan el costo de la deuda y no me dicen nada, solo me lo dan, asumo que es bruto. Sí, igual no puedes hacerlo diferente porque no tenés impuestos. Ah, no, digamos, para ejercicios donde ya se diera el caso. Ah, sí, sí, sí. Vamos a ver, si hubieran impuestos en un mundo, digamos, la redacción correcta es que indique si el costo es neto o el costo es bruto. ¿Ok? Incluso tienen derecho a preguntarlo. Si no está claro. Pero en este caso, igual se parte de que es el costo neto porque de paso, pues no tenemos impuestos, ¿verdad? Sí, no se puede modificar de por sí. No se puede modificar, exactamente. Perfecto, profe, gracias. Con gusto, la verdad. Profe, Hola. en este segundo ejercicio, el costo del capital, bueno, creo que no, ¿cómo lo saca uno? ¿Cómo? No te entiendo. Es que, bueno, me dan el costo de la deuda. Y para la fórmula no se necesita también el costo del capital, como en el primer ejercicio. Que decía, el de la deuda era de 2.1 y el otro era 21,43. Ah, perdón. Sí, sí, es que aquí, perdón, este ejercicio, teníamos que calcular primero ¿cómo se llama?
Es que este ejercicio contiene la parte de... Sí, 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 perdón, es que este ejercicio tiene esa parte. Ok. Crecimiento de dividendos no es con Gordon. Sí, Sí, eso era Gordon, era modelo de crecimiento. dividiendo entre R menos G. Bueno, la de, Se Voy a, calcula R, ¿no? sí, la de crecimiento menos la actual o algo así. se los voy a poner acá. Un segundo, ya lo resolvemos. Entonces ustedes lo saben ya. Del modelillo este, Gordon. Con base en esto podemos determinar el costo de capital. Profe, ¿el numerador qué es? El precio. El precio de la acción. ¿Qué es esto? El subíndice de la D. Recuerden que el modelo es el D1, ¿ok? Uno. El D1, el D sub 1, Ok. que lo voy a colocar aquí. El de E sub 1 viene a ser el D sub 0 multiplicado por 1 más G. ¿Ok? Acuérdense de eso. Ahí tienen ustedes la tasa de crecimiento. Ok, bueno, tienen el dividendo como tal. Y tienen la tasa de crecimiento estimada. Esa información la tienen ahí en el ticket de la acción como tal. Tal vez para recordarnos nada más, porque no es materia que se tenga ahí a veces tan fresca, ¿verdad? Entonces, el D1 va a estar dado por el 4, que viene a ser el dividendo, ya que ahí lo tenemos, el dividendo que viene ahí en la información después de las EPS, y el crecimiento, que está ahí también, que es el 820, es el crecimiento estimado para los próximos 5 años. Entonces, ahí lo hacemos de esta forma. Y ya podemos encontrar el D1. Y ya con base en eso, pues pueden utilizar, terminar la fórmula y encontrar el costo del capital accionario.
¿Perdón? El precio. El precio de la acción. Profe, Hola. para lo del KO, que es la parte B, lo que hay que hacer es despejar la fórmula anterior y ya, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, ok, perfecto. Gracias. Ok, imagino que el CAE con esta fórmula les dio algo parecido a, vamos aquí, 4 multiplicado por 1 más 0.0820 entre 110. Por ahí, ¿verdad? Más o menos. Ok. Ya por ahí nos daban el ejercicio también ya nos indicaba cuánto es la estructura a nivel de cuánto está financiado con deuda y cuánto está financiado con patrimonio, ¿verdad? Entonces, el cabo nos permitía decir ok, entonces ya vamos a obtener un cabo por ahí, ¿verdad? Más o menos. Sí, profe. Ok. Y me imagino que llegaron a conclusiones muy similares a las del ejercicio anterior, que realmente no hay variación. En el punto C deberían estar llegando aproximadamente al mismo 12-13, ¿verdad? Cuando se le hace desarrollamos la fórmula, porque vuelvo al tema, en el mundo sin impuestos, pues realmente ahí no hay diferencia, ¿verdad? Profesor, disculpe, es que no sé cómo le dio ese 12,13. Profe, a mí tampoco me dio. Vamos a ver. Vamos a hacer los cálculos nuevamente. Profe, yo tengo la fórmula igual, solo que yo le sumé, digamos, a todo eso el 8.2 de G. No, según Aquí falta esto. Sí. Ahí falta eso, perdón. Ahí faltaba el G. ¿Ves? Si ustedes ven es el D1, el P sub 0, que es esta parte, y faltaba sumarle esto. Es el G, ¿verdad? Eso no es un 9, ¿verdad? Es una G. Que es la G de crecimiento. Profe, pero igual a mí no me da 12,13, a mí me da 11,91. No, 12,13, ¿verdad? 4 por, digamos, 1.0820 más 1 por 4. Ya vi mi error.
Gracias, profe. Ok. Profe, la idea con el WACC es que sea lo más bajo posible, ¿cierto? La idea con el costo de capital promedio ponderado es correcto, que sea el más bajo posible, porque eso te va a permitir no tener que competir o traer proyectos a la empresa que sean de muy alta rentabilidad, que cualquiera podría decir, pero ¿qué importa? El problema, recuerden, que es que a mayor rendimiento y mayor riesgo. Entonces, si a usted le cuesta más dinero traer, si a usted tiene mucho costo traer dinero, vas a verte obligado a tener proyectos que tengan rentabilidades más altas y eso puede estarle inyectando mayor riesgo a la empresa. Por eso, como bien lo decís vos, lo ideal es un costo de capital promedio ponderado bajo, lo más bajo posible, ¿verdad? Y digamos, profe, para hablar así como de parámetros donde uno diga está muy alto, ya tendría, depende de la industria, me imagino. Sí, correcto. Al final eso va a ser un tema de la industria, va a ser un tema también a veces de la accesibilidad a las fuentes de financiamiento, porque lo que hemos hablado, la deuda pues es una buena forma de financiarse, estamos de acuerdo, pero por otro lado también, ya no todo el tiempo se es bancable, ¿verdad? Cuando decimos bancable es que no todo el tiempo a usted le prestan. A veces el mercado está seco, a veces, aunque usted quiera, no es sujeto de crédito porque tiene algún problema de orden crediticio. Por eso es que el récord crediticio hay que cuidarlo. Y ahí entonces usted puede correr un modelo y decirle que tiene que tener ya un 60% de capital y un 40% de deuda, pero el mercado como tal no te permite acceder a ese 40% y entonces si se quiere que la compañía siga operando, pues toca hacerlo entonces con un 70-30 tal vez, entonces más patrimonio. Ok, perfecto, profe. Gracias. Ahí es donde los datos por sí solos no tienen sentido o no tienen tanto valor, ¿verdad? No es que no valgan, claro que valen, pero obviamente tienen un valor mayor cuando usted los compara, cuando usted tiene industria que puede comparar y entonces decir, ok, la competencia, ¿cómo está? Ok, la competencia está con estos parámetros. ¿Y cuánto está mi empresa? Ok, entonces ya ahí pues usted empieza a poder determinar si está alto, si está bajo. De hecho, eso es parte del requerimiento que yo quiero que ustedes hagan para la próxima entrega. Ok, terminaron, me imagino, jóvenes todos. Sí, profe. Ok, bien, bueno, como les decía, ahí es un tema que tenemos que llegar prácticamente a los mismos resultados que veíamos, digamos, del mismo capital y demás, porque no tenemos impuestos. Cuando ya incorporamos impuestos, pues obviamente es donde hay una variabilidad en relación al costo de capital promedio ponderado. Ahí más adelante vamos a hacer unos ejercicios con ese tema que al final, como les digo, es básicamente nada más incorporarle esa última parte de la fórmula, de 1 menos t, ¿ok? Bien, entonces, estos vienen a ser, como les decía, las preposiciones de M&M, ¿verdad? Que son importantes, como les decía, en el contexto de un mundo con impuestos. Hay dos ejercicios más, voy a dejar de compartir por acá. Okay. Hay dos ejercicios más que yo quiero que resuelvan. Okay, voy a compartir por acá. Ok, vean. Perdón. ¿Sí los ven acá? Sí, profe. Ok, estos dos ejercicios adicionales son ejercicios adicionales precisamente relacionados con estas preposiciones. Son dos ejercicios.
Ahora bien, por eso les decía al principio, y ya ahorita les explico cuál va a ser el trabajo. Es importante que ya todos estén con sus grupos y demás, por lo que le decía yo al compañero. Yo quiero que ustedes vayan a las empresas que cada uno tiene, y voy a compartir por acá, a las empresas que cada uno tiene, bueno, que cada grupo tiene, ¿verdad? Precisamente. Y ¿dónde está? Grupos. Ok. Aquí están los grupos, aquí están las empresas, cada uno tiene ya asignado, ¿verdad? Y demás. Entonces, ir a cada una de estas empresas, que ya ustedes, muchos ya han ido bajando información y demás, y determinar con el último estado financiero que tenga la empresa disponible, cuál es la estructura de capital que tiene la empresa. ¿Ok? ¿Cuál es la estructura de capital que tiene la empresa? Yo quiero que hagan ese trabajo. Es parte del trabajo final y todo, pero no importa. Yo quiero que ustedes hagan el trabajo desde ya para ver cuál es la estructura de capital que tiene la empresa. Pero además, que busquen 2 empresas similares. ¿Okay? 2 empresas similares que sean como su competencia directa, preferiblemente, y le calculen también la estructura. ¿Ok? Y le calculen también la estructura. Ojo que es la estructura, nada más. ¿Cuánto pesa la deuda y cuánto pesa el capital? ¿Ok? El requerimiento nada más es determinar, sacar el estado financiero, el último que se tenga, ¿ok? Y calcular la estructura para la empresa que tienen asignada y compararla nada más con 2 empresas del mismo sector. ¿Ok? Dime, te escucho. Bueno, en el caso de nosotros, el último informe es, que era lo que nosotros le habíamos comentado, que es trimestral. No importa, el último informe que tengan y obviamente que la información sea comparable. Si van a trabajar con el último informe trimestral para esa empresa, entonces de la competencia también busquen los trimestrales. Okay. Y para lo que es el cálculo del valor del capital, se utiliza el valor de mercado, lo que dicen los estados financieros. Ojo lo que les estoy pidiendo la estructura, no les estoy pidiendo el coste capital promedio ponderado. Sí, por lo mismo, digamos, para sacar lo que es el valor de la empresa, o sea, el valor del capital, en ese caso nada más sería, o sea, no se utiliza el valor de las que están en los estados financieros, sino de sacar la cantidad de acciones que tiene por el precio del mercado. Sí, exacto, nada más esa es la estructura, no quiero nada más que la estructura de la empresa que tienen asignada y de 2 empresas similares o 2 empresas de la competencia, eso es todo. Claro está que obviamente la idea es, ok, aquí está el valor de la empresa que nos corresponde y aquí están los otros 2. Es más, es menos, ¿verdad? Y obviamente la información que ustedes utilizaron para llegar a ese cálculo. Eso es lo que necesito que ustedes hagan. ¿Ok? Es sencillo. Es desarrollar eso y resolver esos 2 ejercicios adicionales que ustedes, que yo les mostré ahora. ¿Ok? Esos 2 ejercicios más esta otra instrucción que les están dando es el segundo requerimiento. ¿Ok? ¿Los ejercicios también son grupales? Todo grupal. Todo Ok. grupal. Sí, todo es grupal. Eso es grupal. Y ahorita, profe, estos ejercicios haría mediación y los voy a poner aquí en el chat y todo el asunto para que ya los tengan de una vez. Profe, y la respuesta de la primera parte, que se entrega como en un PDF, de un Excel o cómo? No, un Wordcito, o como te digo, puede ser hasta en una diapositiva, también, en una diapositiva nada más, el costo de la empresa asignada es tal y las otras 2 competidores es tal. Claro está que ese PDF o esa presentación que ustedes me mandan tiene que venir con los estados financieros que utilizaron para el cálculo, para poder yo verificar los datos que ustedes usaron. ¿Estamos claros? Ok. ¿Ok? Lo que quiero es asegurarme que ya todos tengan aparte de que me permite ver la aplicación de este tema, que todos están teniendo acceso a la información de la empresa que tienen asignada y en qué términos. Y quiero ver incluso, como les digo, les doy la libertad. Si los tienen trimestrales, lo trabajan trimestrales, pero entonces todos trimestrales.
Si lo tienen anual, está bien, entonces vamos a trabajarlo todos al corte tal, pero entonces también con lo otro, porque eso es muy importante, jóvenes. Para que la información sea comparable, tengo que respetar precisamente las periodicidades. No puedo llegar a una empresa a trabajarla con datos trimestrales cuando la otra la tengo con datos anuales o viceversa. Entonces, esa variabilidad, ese elemento de la periodicidad de la información es muy válido. También de dónde tomaron la información. Siempre traten, no. Cuando ustedes usan información, como yo les decía, señalen la fuente. Información tomada de la página tal. Porque eso es una forma de descargar la responsabilidad. Si ustedes toman un dato y el dato está incorrecto, no fue un dato que ustedes calcularon, sino que un dato que tomaron. Diferente cuando ya hacen el cálculo. Elaboración propia con base en los datos tal, como por ejemplo esa estructura. Esa estructura va a ser así, elaboración con base en el balance o en el estado de situación financiera, el corte tal de la empresa tal, tomado de la página tal. Ok, entonces desde ahí ya vamos y vamos haciendo esos que son importantes, esos elementos de presentación de la información y también pues obviamente de, pues insisto, de esas descargas de responsabilidad que son valiosas cuando uno está trabajando con datos financieros. Profe, ¿para qué fecha sería? Perdón. Para la fecha que está para entregar el requerimiento. Ok, el requerimiento de acuerdo con el programa del curso está para entregarse el 21. El 21 es ahora el jueves. Ok. Pero son, como te digo, parte de cositas muy sencillas. La información de la empresa, que imagino que ya ustedes la tienen, y buscar 2 empresas más y hacer ese cálculo sencillo. Y este par de ejercicios que de paso nos sirve de práctica. Los vamos a resolver el jueves para terminar de reforzar el tema y además vamos a conversar un poquito sobre la estructura de esto que ustedes hicieron. El jueves también tendríamos el quiz número 2 y empezaríamos a desarrollar el tema 3. ¿Estamos claros? Sí. Tendríamos quiz 2, profe, dijo. Sí, señor. Okay. De acuerdo al cronograma, el quiz está programado para el día 21. De acuerdo al cronograma. Si se nos complica alguna cosa ahí vemos, pero yo no creo que se nos complique el tiempo ni demás. Okay. Hola. ¿El quiz sería teórico-práctico o cómo sería? Sí. Puede tener una combinación ahí de teórico-práctico. Ahí, de los temas que obviamente que hemos visto. El de los ejercicios. Sí, los ejercicios, profe. Sí, correcto. Estos que los que mostré ahí estos, vamos a ver, para estar, estos. No, yo ahorita les voy a subir esto a mediación y de paso les voy a colocar ahí también esta otra información de que les acabo de decir, de cuál va a ser el requerimiento, como para que quede un poquito más claro y quede ahí constando, ¿verdad? No, para servirles. Ok, igual esto lo voy a subir, ya lo voy a subir aquí al chat, para que nos quede una vez ahí. Profe, entonces, con respecto al tema 2, ya vimos todo lo que es la parte práctica. Prácticamente, esto es. Ok. Obviamente, podemos hacer más ejercicios, ¿verdad? Que eso es diferente ya, ¿verdad? Que pueda tener incluso combinaciones de cosas y demás, pero a nivel teórico esto es lo que eventualmente es práctico, ¿verdad? Que son las preposiciones y eventualmente el ejercicio de los derechos, ¿verdad? Que también vimos, ¿verdad? Ok, bueno, ahí ya en el chat tienen esos ejercicios adicionales de preposiciones y lo que les expliqué con respecto al requerimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo claro? Sí, señor. Profe, perfecto. Una consulta. Sí.
si no tenemos los estados del último trimestre, no importa que usemos los del principio del año 2020 o incluso los del 2019. Señor, ya les dije. Ok, no es para verificar, profe. Lo más reciente posible, pero que la información sea comparable. Ok. Perfecto. Bueno, señores, ¿alguna pregunta adicional? Profe, yo tengo una consulta. ¿Usted podría repetir lo que dijo antes el compañero del valor de mercado de las acciones? Porfa, es que no entendí. ¿En qué sentido? ¿Qué sería? Lo que él preguntó si hay que utilizar los valores de mercado para la estructura de capital. Que tomar el valor de la cantidad de acciones por el precio, como tal, para determinar el valor del patrimonio. Ok, así tenemos que hacerlo entonces. Correcto. Bueno, gracias, profe. Con gusto, Laura. Profe, y ambas cosas del trabajo tenemos que enviarlas al correo. Sí, correcto. Ok. Ningún problema. Igual, como te digo, la idea es que el jueves conversemos sobre el trabajo que ustedes, cada grupo obviamente va a tratar de que sean otros de los diferentes que participaron en la sesión anterior, los que no participaron más bien, para que nos hablen un poquito de los datos que obtuvieron de la estructura. Para ahí, parcito de presentaciones, alguna cosa así. No necesariamente tiene que ser un PowerPoint, si lo tienen en un Word, pues trabajamos con el Word. En eso hay que ser muy versátiles en el uso de los datos. ¿Estamos de acuerdo, señores? Sí, profe. Sí, bueno. Ok. Señores, muchísimas gracias. Yo, como les decía, hoy vamos a tener una sesión un poquito más corta, igual, pues prácticamente son las 8. Entonces, trabajen esos ejercicios, trabajen ese requerimiento y Dios mediante, nos vemos el jueves.